Bueno, gente, estamos en el capítulo 14 ya de Sechiguatán. En los capítulos anteriores hemos ido entendiendo la realidad del mundo exterior un poco mejor ya, que es la idea que yo tenía, desmontarlo todo, de ir desmenuzando toda la mentira para luego situarnos nosotros sobre las cosas ya con el cielo más despejado. Y estamos así pues viendo en qué consiste todo eso. Estamos entrando sobre todo en el mundo que diseñaron los invasores de la cruz, porque son los que tienen, digamos, que sometido el mundo, ¿no? Son los que nos encajaron también en su sistema. Y como ya he dicho, pues todos los sistemas o todas las religiones, por llamarlas así, son realmente estas. Son socios todos y están haciendo lo mismo, lo he dicho varias veces. Como ya comenté también, esto de Sechiguatá va a descubrir, no sé si lo dije así de claro, pero para que lo sepan, va de ir entendiendo la realidad del mundo entero. Me he cohibido un poco todo esto, pero ya lo tengo que ir porque se va notando. Y bueno, entonces pues eso, para conocer la historia guanche se ve que hay que ir corrigiendo y conociendo la historia del mundo también, pues se va a ir viendo todo, ¿no? Suena un poquito fuerte, pero es así, porque está todo falsificado y hay que irlo explicando todo. Entonces de ese modo vamos a ir de paso recomponiendo la historia y podremos por fin explicar el origen de nuestro pueblo como tiene que ser. Ya vimos en su momento, no hace mucho, cómo los esclavistas empezaron falsificando lo principal, lo más elevado. Ese es el pilar de todo. La columna que sustenta todo lo que hacen es ese. Simplemente se arrogan ese poder, ese derecho, y con eso pues no hay nadie que les discuta. Te viene cualquier canchanchan, te monta una iglesia, te monta una ermita, no sé qué, y ya manda. Ya no le puedes decir nada y tiene que darle la limosna y hacer todo lo que te diga, porque todo lo que diga él va a misa, como se suele decir, ¿no? Entonces eso, lo primero fue apropiarse de lo fundamental, falsificarlo e imponerlo. Vamos a tener que seguir a estos temas y hoy vamos a hablar un poco más de esa raíz, sobre la que se organizó todo, o ese pilar sobre el que se fundó todo. Y quiero que cada vez vayamos viendo y entendiendo más claramente qué supuso esa falsificación, cómo se fue implantando, cómo se fue imponiendo, cómo se fue demostrando constantemente, y el empeño y el empecinamiento y el modo de hacer las cosas de esta gente, que está siempre enfocado en eso. Y verán ustedes que todo lo que hace esta gente va en esa dirección de ocupar ese lugar del que hablamos y de falsificar la verdad. Entonces hoy vamos a ver un par de ejemplos de esa falsificación, de ese esquema que han seguido hasta nuestros días, y verán cómo sigue funcionando todo igual, que no ha cambiado nada y que todo sigue rigiéndose por la misma estructura, por el mismo origen. Algunos me dirán, ¿qué me estás contando? Si ya se sabe que la iglesia siempre ha mandado, que siempre está representando a Dios, que todo el mundo se queja de eso y ya estamos hartos, nos queremos separar de iglesia y Estado, todo el rollo ese. Pero no cuenta nada nuevo, que es la religión siempre dominante en el país, la que manda, está metida en política, en educación, tal, que me está mandando. No, no solo eso, estamos viendo de dónde viene, ese es el tema. Es importante comprender dónde nace todo eso, porque los historiadores siempre se quedan un poco en el limbo y la gente no sabe de dónde vienen las cosas. Ellos están ahí imponiendo sus cosas, pero la gente no comprende lo que está pasando y creo que ya ahora sí lo estamos entendiendo. Pues entonces ya hablé de la importancia también de la simbología en tiempos pasados, de cómo eso era lo fundamental para la gente y que no había que tener prácticamente nada más para vivir, sino que eso era como una educación básica y tal. Y cómo eso fue aprovechado por los tiranos para imponer su poder, para centrar la autoridad en sí mismos. Pues ellos dijeron, pues esto para mí me pongo yo aquí y ya está. Entonces luego también les expliqué que los cristianos, a pesar de haber venido haciendo lo mismo que los demás, los cristianos tienen la particularidad de que fueron ya muy radicales, como dije, y se cargaron la historia completa, falsificaron todo y luego pues se falsificaron a sí mismos, porque antes todos los tiranos se mostraban explícitamente como eran, como unos tiranos que iban contra Dios, que venían a matar a Dios, por ponerse ellos, y que iban a ocupar a decir lo que Dios decía, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Y eso lo hacían de una forma completamente explícita y obscena, o sea, era violento, era agresivo y directo, no había nada de que disimular, sino esto es o ellos, o nosotros, o Dios, o nosotros, tal, ¿no? Y entonces ya eso se acabó, porque están los cristianos ahí con lo mismo, solo que cambiado de nombre. Ese es el tema. Hoy siguen igual de obscenos, igual de explícitos, solo que la gente no se está enterando de nada, porque no tienen una alternativa con la que comparar, no saben de dónde viene y está todo disfrazado. Están llamando el bien a la abominación, por decirlo así, ¿no? Y hoy quiero que vean eso, la falsificación, cómo se muestra, cómo se miente y cómo sigue todo conectado con ese origen y con esos métodos. Y para eso nos vamos a meter con el símbolo principal de la iglesia, que es ese que llaman el Cristo en la cruz, el crucificado. O sea, que es un estandarte que muchos veneran y tal. Yo ahí no entro, ya cada uno que se crea lo que quiera, en la religión que quiera. Yo solo voy a decir de dónde viene todo eso y qué significa desde un punto de vista histórico, ¿de acuerdo? Y ya luego las religiones, cada uno que sigue yendo a misa, después te lo voy a contar, que la gente si quiere seguir yendo a misa, eso cada uno, a mí no me importa. Yo lo que estoy es hablando de la historia guanche y mostrando la conexión de los métodos y las formas y los símbolos de esta gente con lo que hablé en los capítulos anteriores y cómo se sigue plasmando hoy en día. Lo repito para que quede bien claro.
ese estandarte de Cristo en la cruz, que es un estandarte absolutamente espantoso, porque es lo más espantoso que pueda contemplar nadie, si lo quieres adorar tú con los que te cuentan, eso es cosa tuya. Habría que contar muchísimo sobre ese símbolo, y de hecho podría hacerlo, pero no me iba a dar todo el día aquí. Pero bueno, ya en otros capítulos lo vamos desarrollando. En este solo les quiero mencionar dos detalles relacionados con la falsificación de la verdad de la que vengo hablando, para que se vayan poniendo más en situación, para que entiendan mejor lo que tienen delante. Sencillito, no me voy a enrollar mucho, simplemente un capítulo para que entiendan esto. Por ejemplo, les quiero comentar sobre una frase que es muy famosa, que debe conocer todo el mundo, los religiosos sobre todo, por supuesto la tienen que tener en la cabeza a fuego, que es esa frase tan famosa que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Dice la Biblia que esta frase es una de las llamadas 7 últimas frases que Jesús pronunció durante la crucifixión, antes de morir, y que, por ejemplo, para la teología, según Wikipedia, por nombrar en Wikipedia, dicen que es una expresión de cómo Jesús se entrega al sacrificio libremente y que lo hace para beneficio de toda la humanidad, que es la naturaleza humana la que se siente abandonada, y que el simbolismo del sufrimiento de Cristo simboliza ahí pues el sufrimiento del ser humano aún en su máxima fe. Esto es una historia que se acompaña a eso. Entonces, lo que es la frase en sí tiene el significado obsceno, el significado cínico y explícito de la Iglesia. Y luego esa interpretación, eso que yo acabo de explicar, es el adorno que le ponen para que la gente lo acepte. Porque el hecho de que Dios te abandone es lo más espantoso que te puede pasar, ¿me entiendes? Entonces se trata de eso, de que la Iglesia muestra lo horrible vestido de otra cosa, para que la gente diga: ay, pues sí, pues vale, mira qué bonito porque lo hizo y tal y cual, ¿no? Y la gente se lo cree, y religión que te pego con eso. Entonces, si se lo quieren creer, se lo creen. Yo les estoy diciendo cómo funciona. La frase en sí tiene un significado y luego la explicación tiene otro. La frase es espantosa y el significado lo viste, para que tú lo aceptes, ¿bien? Si buscan sobre esto, como siempre, hay palabrería y verborrea por un tubo de todas clases. O sea, siempre sobre lo que dice Jesús, lo que no dice, lo que no sé qué, las explicaciones, el desarrollo. Puede salir el Papa a dar un discurso de 1 hora sobre una frase de Jesús nada más. ¡Buah! Y tú te quedas: ¡oh, qué bonito! ¡Qué pasada!, ¿no? Pues ya lo entiendo y tal. Porque claro, ¿cómo se puede entender que sea bonito que Dios te abandone? Y tú dices: ¡buah! Pues así sí, ¿no? Y bla, 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 bla. Hay de todo. Y siempre habla una autoridad religiosa que te diga qué significa. Igual que hay una autoridad religiosa que te diga qué dice Dios, por qué lo dice. De eso se trata. Que sería hablar de la verdad, suplantar la verdad, que es lo que venimos hablando nosotros, ¿no? Y bueno, si buscan, habrá de todo. Y para mí eso es simple charlatanería. Porque ya me dicen, ya yo lo he dejado bien claro, que para mí esa gente son unos charlatanes nada más, porque eso es imposible, ¿de acuerdo? Lo que es el rol que ellos tienen es de un charlatán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están escondiendo? La interpretación de esa frase es la sencilla. Cuando te cuentan que Dios abandona a Cristo, está representando a cada uno de nosotros en esa condición, sin Dios. Y no hay más. Lo que hicieron fue vestirlo. Y es así de sencillo. Y todo lo demás es un teatro, una novela que se monta para alimentar la mente de la gente para que acepte sus abominaciones, para hacerlos delirar en torno a ellas, bajo su poder. Es que o adóralo de ellos, o salen las armas a imponerte que lo adores. Se trata de eso. Entonces la gente se somete y dice: ah, pues con estos cuentos, no sé qué. Y tú proteges a tus niños y les empiezas a decir que eso es bonito sin contarle que son unos animales o lo que sea los que les obligaron a adorar eso. Y así se quedó todo establecido. Entonces todo eso representa a cada uno de nosotros en ausencia de Dios, sin la gracia de Dios, si lo quieren llamar así, y con ellos, con los esclavistas ocupando su lugar, que es lo que he explicado últimamente. Lo que está representando ahí es a nosotros sometidos a ellos por completo. Representa la suplantación de Dios de la que vengo hablando. Y encima con esa imagen supuestamente ejemplificante para todos, como ejemplo de sacrificio y de obediencia que la gente debe asumir. O sea, te están diciendo que bajo esa imagen vas a estar sin vida, sometido a su yugo, sin Dios, sin conocerlo ni entenderlo nunca, solo conociendo lo que ellos te digan, solo entendiendo lo que ellos te expliquen, sin sentir la verdad, sin percibir la verdad, desconectado de la divinidad y simplemente obedeciéndoles a ellos. Bien, sin conciencia de que existe Dios siquiera. Se trata de eso. ¿Por qué me has abandonado? Pues tú tienes que decir lo mismo. Dios, ¿por qué me has abandonado? Y consuélate. Quien mata a Jesús en la cruz es un romano. Y eso lo puedes disfrazar de que el pueblo lo pidió, de que Pilatos, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal. Todo eso es la novela que viste la abominación. Y así mueres tú también en la vida, bajo el sacrificio de Roma. Lo que representa Roma es el romano, el poder de Roma, los que mandan en el lugar de Dios. Dios, ¿quién es? El que está en la cruz y lo están matando. Y eso es una abominación. Lo demás es charlatanería para gente, para el populacho, para la gente que no sabe, que no entiende nada. Y ya está, y de eso va todo. Y ahí tienen, es lo que quiero llegar, ahí tienen cómo los cristianos representaron la falsificación de la que vengo hablando.
Quiero insistir en eso porque es lo que quiero que se entienda, cómo se ha venido trayendo esa falsificación hasta hoy. Esa es la imagen de la usurpación del lugar y el poder de Dios que se ha venido representando en todas las épocas por todos los clanes traidores y esclavistas de distintas maneras. Esa es la manera de representarlo de los cristianos. Esto sustituye el mensaje original. El mensaje original, cuando ellos llegaron, era: toma una cruz, esta va a ser tu vida, yo soy el poderoso, tú te vas a someter a mí sin Dios. Se lo decían a la gente: mira, tienes a Dios o nos tienes a nosotros, y nosotros te vamos a quitar de Dios, y este es nuestro símbolo. Y eso es lo mismo que hacían todos. Llegaron los cristianos y dijeron: nosotros estamos aquí para suplantar a Dios, para decir la verdad, para decir cuál es la verdad, y este es nuestro símbolo, y este símbolo representa tu sumisión a nuestro poder. Lo que hicieron fue empezar a borrar la verdad, borrar la historia, y entonces ya no tenían que decir: estamos aquí para suplantar la verdad. Lo que hicieron fue, ya dejaron ese cuento, porque al borrar la verdad de la historia y al borrar el recuerdo de la gente, dijeron: nosotros traemos la verdad, nosotros somos la verdad, nosotros somos Dios, este es Dios que murió por ustedes, Se cambió el discurso y así se quedó. Y ya no tenían que competir más con la verdad, una verdad que nadie conoce, un Dios del que nadie debe hablar, y un Dios al que todo el mundo ha renunciado, sometido por ellos. Se falsificaron a sí mismos y empezaron a inventar todos esos cuentos, y así fue como justificaron a la gente para que adorase todo lo suyo. Esto que le acabo de contar es un resumen sencillo de cómo es el esquema que quería que entendiesen, cómo funciona todo este tinglado. Pueden tomar esto, por cierto, sin problema. Lo de la frase a lo mejor les parece poco, pero yo creo que no. Hay mucho que contar, muchísimo en torno a esto, ya les digo, y lo iremos poco a poco viendo, pero es que les basta con usar el sentido común. No les basta con lo que yo les acabo de contar, simplemente contemplen la cruz, contemplen el crucificado y entiendan que los seres humanos nunca mostraríamos un difunto así. Los seres humanos mostramos por los difuntos siempre el máximo respeto. Ningún ser humano, en ninguna parte, nunca, ni hoy, ni nunca, mostraría a un ser humano en esa imagen, porque es la imagen más espantosa que pueda contemplar nadie. Un ser humano clavado como en 2 palos, torturado hasta la muerte. Así no se muestra un difunto. Esto no se discute de ninguna manera, no tiene discusión. Los humanos no hacemos eso. La imagen de Cristo no es una imagen digna de adoración, sino de espanto, ¿de acuerdo? Y no mostraríamos a nadie así para adorarlo, y mucho menos al que se supone que es el elegido por Dios, ni nada de eso, ni por asomo. Solo se muestra así a alguien, ¿por qué? Para despreciarlo todo lo posible. Es una cosa obvia, evidente, y que está enterrada en mentiras, como todo lo demás. Los curas, la iglesia muestra a Cristo así por desprecio, para despreciarlo todo lo posible, porque son los enemigos de Dios y los de todos nosotros. Históricamente, o sea, cuando antes todo el mundo se regía por Dios, ellos llegaron aquí como los enemigos de Dios, igual que todos los demás, y eso es lo que representa esto. Esa es la labor de negación de la verdad y de Dios mostrada en su máxima expresión. Creo que es obvio, si tú usas el sentido común, te das cuenta enseguida de que eso que estás viendo es imposible. Nadie pondría a nadie así en ningún sitio para ser respetado, adorado, no sé qué, y toda la historia en torno a eso tiene que ser un invento. Sobre la inscripción que está en la cruz arriba, que dice INRI, sobre todo los religiosos deben saber que se dice que viene del latín y que son unas siglas. Y ya con lo que vimos en el capítulo anterior podemos aproximarnos un poquito mejor a eso. Dicen que esa es la abreviatura de Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Bueno, yo ya iremos viendo que Jesús no existió nunca, eso de Poncio Pilato, esos son todos actores de una telenovela. Y bueno, sobre todo la tablilla esa es una infamia también. Eso es un churro, una carambola que le salió ahí en la traducción. En esa época se usaban protolenguajes, o una mezcla a veces entre el protolenguaje y un lenguaje más evolucionado, dependiendo de la época. Y lo de las abreviaturas yo no lo veo. No es como ahora que dices ONG, UE, EEUU, ¿sabes? Eso no, yo creo que no. Y ya les hablé en el capítulo anterior de que hay un lenguaje oculto que está un poco antes que el nuestro, que se basa en símbolos, y esos 4 que ven ahí son símbolos de ese lenguaje. Y esa inscripción no es latín. Eso de las siglas y tal, eso es una tomadura de pelo. Lo que está diciendo esa inscripción es en el lenguaje, en el protolenguaje de que yo hablaba antes, está diciendo al que mire ese símbolo, lo que le está diciendo es que tiene que vivir muerto en vida, sin Dios. ¿Lo capta? No es sino una descripción de lo que representan el crucificado y la cruz, que es el símbolo de nuestra vida renunciando a Dios, lo que dije antes, y lo que viene estableciendo esta gente desde el principio, que es el pilar fundamental de todo va ahí. Eso es lo que significa el estandarte de los cristianos, y el letrerito lo que está haciendo es decirle a la gente lo que significa el estandarte de los cristianos. Y no es que se trate de Jesús, rey de los judíos. Te está diciendo, tú vives sin Dios. Y así quedó establecido ese símbolo, falsificado también, como todo lo demás. Esto tiene una historia increíble y vamos a seguir explicándola, porque desmontar esto es desmontar la mentira con la que nos tienen enterrados a todos. Así que no se lo pierdan, porque en el siguiente capítulo hay más, les va a encantar. Y a medida que lo desmontamos, ya vamos a ir montando nuestra realidad. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, no se lo pierdan.